como lo estábamos comentando, bueno, pues es una acción sobre lo que se denominaría, o lo que yo denominé, indicadores de adaptación y resiliencia en adolescentes durante la pandemia. Bueno, empecemos un poco por platicar que esta ponencia forma parte o trata de reflejar un poquito lo que hacemos dentro de un proyecto de investigación mucho más amplio que nos financia PAPIT a través de la FES Zaragoza. Este proyecto se enmarca en algo que se denomina modelo ecológico transaccional. Específicamente, hablaremos de la pandemia desde los modelos de estrés y resiliencia. ¿Por qué? Porque nos es muy útil para poder entender a la pandemia por COVID-19 como un suceso mundial, como un macroestresor no normativo, poco controlable, y que es por tanto un riesgo para la salud mental de niños y adolescentes. Y por lo tanto, también la posibilidad no solamente de que aparezcan algunos trastornos emocionales, sino también indicadores de adaptación positiva, es decir, resiliencia. Sabemos que a partir de esta enfermedad, desde el año pasado, marzo de 2020, uno de los primeros escenarios que se cerraron debido a la pandemia y debido a la nivel tan alto de contagio son las escuelas. El cierre de las escuelas en América Latina es uno de los más largos en la historia. Chile, por ejemplo, México, el mismo Estados Unidos, ha pasado por y ha tenido que enfrentar una serie de eventos adversos en donde efectivamente también las escuelas han sido cerradas. Sin embargo, esta es el confinamiento más largo hasta el momento, por lo menos en más de 100 años. Más del 80% de alumnos, decíamos, se quedaron sin clases presenciales. Creo que esto vale la pena mencionarlo. Presenciales por el COVID-19. Porque obviamente hubo esfuerzos por parte de todos los gobiernos para que estas actividades continuaran. Sin embargo, ¿por qué les afecta a los adolescentes? Creo que tendríamos que recordar entonces que la adolescencia es una etapa definitivamente de muchísimos recursos, de muchísimas oportunidades, pero también de riesgos. Ya lo mencionaba yo, es una etapa vulnerable porque muchos procesos aún no han madurado, aún no han alcanzado la plenitud en su desarrollo. En este sentido, pensando también en la adolescencia como una etapa de mucha energía, sabemos que al ser confinados en sus casas y al tenerlos que distanciar de sus pares, los cuales son elementos básicos para su desarrollo socioemocional, pues esto afectó a buena parte de los chicos. Repito, ¿por qué es útil retomar el concepto de resiliencia para entender a los adolescentes en este contexto de la pandemia? Pues para empezar, habría que recordar que es un modelo, un constructo, un concepto, ¿sí? Como quiera que nosotros lo ubiquemos, pero es multidimensional. Es decir, implica la adaptación. ¿Ante qué? Ante situaciones de riesgo, adversidad y estrés significativos. Sabemos, por supuesto, que la adaptación no es algo estático, es un proceso que en el mejor de los casos podemos identificar a través de indicadores de ajuste positivo y negativo que corre a lo largo de un continuo. También sabemos que hay indicadores emocionales y conductuales que nos pueden hablar de esa capacidad de ajuste, de esa capacidad de adaptación, pero que no siempre son directamente observables.
También nos sirve este modelo de estrés resiliencia porque, y es un poco de lo que yo les voy a hablar, porque en general la mayoría de los artículos, de los estudios que se reportan respecto a la salud emocional o la salud mental, física, mental de los adolescentes, ha sido como concentrándose en lo que es el riesgo y lo que es la psicopatología. Es decir, la psicopatología como una consecuencia del riesgo ante un estresor, ante una situación adversa como es la pandemia. Sin embargo, los modelos de estrés y resiliencia se han ido moviendo, no solamente para enfocarse en la psicopatología, sino también para ver la vulnerabilidad, pero la contraparte, es decir, la invulnerabilidad. Y en este sentido, identificar también factores de protección, es decir, indicadores positivos. De tal forma que entonces, si nosotros tenemos adversidad o riesgo más adaptación positiva, tendremos como resultado la denominada resiliencia. ¿Por qué nos interesa centrarnos en los adolescentes? Porque en lo que va del año se reportan más de 1.900.000 casos de COVID en adolescentes solo en América Latina. El COVID-19 ha impactado fuertemente en la salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes en las Américas y instó, por lo tanto, a que los países tomaran medidas específicas para protegerlos. Pero mucho ojo, también incluida la reapertura segura de las escuelas. En este sentido, hablaríamos de una transición. Sabemos también que aunque los casos de COVID en la Ciudad de México ahorita no son o no representan el punto o el pico más alto de la pirámide poblacional de los casos COVID-19, sabemos que siguen siendo un sector vulnerable. Sin embargo, y hablando de resiliencia, también la UNICEF nos da algunos datos interesantes que marcan que el 45% de las jóvenes cree que en México no se están tomando las medidas necesarias para prevenir el COVID-19 y alrededor del 54% indicó conocer bien la página de información a nivel oficial. Es decir, que estos datos nos podrían reflejar un poco lo que he manifestado hasta ahorita. Que no solamente pensemos en la adolescencia como una etapa de estrés, de crisis, de inmadurez, ¿sí?, de psicopatología o de reacciones negativas ante la presión, ante el estrés y ante la adversidad, sino también pensar en chicos reflexivos, en chicos con recursos, chicos que son capaces de adaptarse a las circunstancias. También porque nos centramos en los adolescentes. Y en los adolescentes mexicanos y en la Ciudad de México. Porque por lo menos hasta el 2 de noviembre, México seguía siendo uno de los países con los índices, las tasas más altas de contagio. En particular, en la Ciudad de México, pues vemos, como decíamos, que es una de las punteras en términos no solamente de infección, no solamente de contagios, no solamente de positividad, sino también de defunciones y de enfermedades graves entre los adolescentes. En este sentido, entonces, nuestro objetivo, o el objetivo de este estudio en particular, de los cuales estoy compartiendo algunos datos, es identificar indicadores de adaptación positiva o resiliencia a la pandemia en función del sexo y los grupos de edad en adolescentes estudiantes de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque sabemos que la adolescencia es un amplio periodo en donde podemos hablar de preadolescentes, adolescentes, adolescentes medios y adolescentes tardíos. Es decir,
los fenómenos no son percibidos ni se reacciona a un mismo fenómeno de la misma manera, simplemente por el hecho de ser adolescente. Por tal motivo, nos dimos a la tarea de convocar para este estudio a 467 adolescentes, todos ellos participantes de la Ciudad de México, entre 13 a 21 años de edad, la mayoría de ellas mujeres, 61%, y una menor cantidad de chicos que representan aproximadamente el 40%. Tenemos chicos obviamente de adolescencia temprana de 13 a 15 años, adolescencia media de 16 a 18 años y de adolescencia tardía de 19 a 21 años. La distribución, bueno, intentamos que fuera más o menos equitativa, sin embargo, como ven, hubo mayor participación, reitero, de las chicas. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, pues hace tiempo nos dimos a la tarea de desarrollar una encuesta de percepción juvenil COVID-19. Aquí solamente les platicaré que esta encuesta consta de 3 partes. En primera parte de datos sociodemográficos, una segunda parte que explora las condiciones vividas por los chicos durante la pandemia y una tercera parte que explora 18 dimensiones de la vida de los adolescentes durante la pandemia. ¿Cuáles son esas dimensiones? Pues miedos y preocupaciones, indicadores de estrés, presiones escolares, medidas preventivas, funcionamiento familiar, cambio de rutinas, relajación y esparcimiento y socialización virtual. Algunos de los ejemplos de los reactivos los tenemos a la derecha y seguramente ustedes ya los revisaron. Lo que quisiera yo es enfatizar que para fines de este estudio nosotros nos centramos y tomamos datos solamente de la dimensión de indicadores de estrés, de presiones escolares, de medidas preventivas, de relajación y esparcimiento y socialización virtual, estas 3 últimas por ser consideradas factores de protección. Y a indicadores de estrés, por supuesto, y presiones escolares como indicadores de riesgo, porque la resiliencia es ante todo un proceso que tiene que ver contra la compensación de riesgos y protección, o riesgo y protección. ¿Cuál fue nuestro procedimiento? Pues aplicamos en línea, por supuesto, a través de Google Form, esta encuesta junto con un consentimiento informado. Nuestra forma de recabar y de convocar a los adolescentes fue a través de la bola de nieve. Eso implica, por supuesto, grandes ventajas, sobre todo durante el confinamiento, pero también algunas desventajas, por lo cual nos dimos a la tarea de depurar la base de tal forma que quedara una muestra que realmente representara a adolescentes entre estos rangos de edad que comenté. Por lo tanto, se crearon estos grupos y además se crearon 2 grupos específicamente. Chicos con estrés y chicos con no estrés, en función, obviamente, de cortes, de puntos de corte, en función del nivel o la intensidad experimentada del estrés por parte de los chicos. Hicimos análisis descriptivos, análisis comparativos, correlacionales y una regresión logística de tipo jerárquico. Vámonos a los resultados. Un poquito para contextualizar, pues tenemos, ¿sí?, algunos de los porcentajes de la situación reportada por los adolescentes respecto a sus condiciones experimentadas durante la pandemia. Nos llama la atención, por ejemplo, que conozco a personas cercanas que se enfermaron. ¿Sí? Tenemos un 58%. Tenemos, por ejemplo, con un porcentaje muy alto del casi 75%, aspectos como o situaciones como un conocido cercano murió a consecuencias del COVID. Tenemos también, por ejemplo, el dinero que mi familia gana es suficiente
afortunadamente también tenemos en este sentido cosas buenas, porque el 74% mencionó que sí contaba con el suficiente dinero para enfrentar la pandemia. También tenemos que algunos miembros de la familia han tenido que seguir saliendo a trabajar, entonces encontramos que un 56% de los chicos, es decir, aproximadamente la mitad de los chicos reportaron que alguno de sus familiares se encontraba en situaciones pues, de riesgo de exposición. Voy a continuar. En esta tabla les muestro más o menos las medias y las divisiones estándar por edad y sexo en estrés, es decir, no solamente en estrés, sino también en indicadores de adaptación. Tenemos estrés y presiones escolares de una manera mucho más marcada, con puntuaciones mucho más elevadas en el caso de las mujeres en comparación con los hombres, y también en las mujeres de 16 a 18 años en comparación con el resto de las chicas tanto de menor como de mayor edad, sobre todo de las chicas de mayor edad. Presiones escolares, la situación es más o menos similar, son ellas las que puntúan. Sin embargo, también nos llama la atención que los chicos varones de menor edad son los que reportan muchas mayor presiones escolares. En términos de recursos, en términos de indicadores positivos de adaptación, tenemos medidas preventivas, ahí no hubo diferencias con diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los grupos, ni en el caso de los hombres, ni con respecto a las mujeres. Sin embargo, en relajación y esparcimiento, nos llama la atención que son nuevamente ese mismo grupo de chicas de 16 a 18 años, que si bien tienen puntuaciones elevadas en estrés, también tienen puntuaciones elevadas en relajación, esparcimiento y en socialización virtual. Es decir, pareciera ser que son chicas que son capaces de relajarse. Obviamente con una diferencia marginal con respecto a las chicas de 19 y 21 años. Respecto al grupo de estrés y no estrés, si describimos a los chicos, no importando si son niños o son niñas, si son chicos o son chicas, encontramos al grupo de no estrés, ¿sí? Obviamente con muchas más indicadores de relajación y esparcimiento, socialización virtual y con puntuaciones mucho más elevadas, ya prácticamente pues con las puntuaciones muy por arriba de la media. Y en contraste con el grupo de estrés, en donde encontramos a los chicos precisamente más estresados, como fuente de estrés principal, nos están reportando presiones escolares. Bueno, el objetivo también fue no solamente describir qué está pasando con estos chicos y chicas de diferentes grados de edad, sino también tratar de ver cuál es la relación entre tanto los factores de riesgo como con los factores de adaptación o de los indicadores de adaptación potencial ante situaciones de estrés. Pues entonces nos encontramos también ante la situación de que el sexo, obviamente, ¿sí? No tienen demasiada correlación con el resto de las dimensiones, pero sí en el caso de esparcimiento y relajación, pues nos encontramos algunos datos interesantes. Entonces, en términos del sexo, vámonos un poco más con calma, pues encontramos indicadores de estrés, es decir, si hay una relación respecto al sexo que ya habíamos nosotros visualizado, que ya habíamos previsto, en términos de que son las chicas las que tienden a, por lo menos, a reportar mayores niveles de estrés. También tenemos una correlación importante entre el sexo y las presiones escolares. Pero también tenemos correlación entre esparcimiento y relajación con respecto al sexo, que ya sabemos también que son las chicas
las que parece ser que tienen también esa capacidad. En términos de la edad, vemos que sí hay indicadores de estrés, es decir, sí hay una correlación entre la edad y el estrés, y también las presiones escolares, y nuevamente esparcimiento y relajación. Por cuestiones de tiempo, no voy a leer absolutamente toda la tabla, que creo que ustedes seguramente ya pudieron visualizarla, pero sí estos datos de las correlaciones nos parecieron como bastante lógicos y esperados en términos de que las correlaciones positivas estaban dándose en la dirección justa que nosotros esperábamos. Sexo y edad correlacionados con estrés y con indicadores de adaptación positiva, pero también algunos otros elementos como estrés, pues correlacionándose en sentido contrario con medidas preventivas, con esparcimiento y relajación. Sobre todo este de esparcimiento y relajación fue el que presentó las correlaciones de manera más consistente junto con socialización virtual. Esto es importante que lo haya explicado y que me haya detenido un poquito más. ¿Por qué? Porque estos datos fueron los que nos dieron la pauta para decidir si valía la pena generar y poner a prueba un modelo predictivo de la adaptación. Es decir, en función de chicos estresados y no estresados, podíamos entonces nosotros pensar en cuáles pueden ser aquellos predictores de adaptación. Entonces, bueno, obviamente un predictor importante en el primer paso fue el sexo. En el segundo paso fue la edad. En el tercer paso, la relajación y el esparcimiento. Y en el cuarto paso, la socialización virtual. ¿Sí? Si nosotros nos vamos dando cuenta, pues vemos que la contribución va aumentando y que también tenemos entonces, tal vez de manera más gráfica y por lo tanto más fácil, pues nuestra figura del lado derecho. Tenemos entonces un modelo predictivo evaluado a través de un proceso de regresión logística jerárquica, pues tenemos el sexo con una menor contribución que va aumentando en la medida que sumamos la edad, que sumamos la relajación y el esparcimiento y que le sumamos la socialización virtual. Es decir, en este sentido, por eso hablamos de un modelo. Todos, sexo, edad, relajación, esparcimiento y socialización virtual, en conjunto contribuyen a explicar el 41% de la varianza sobre la adaptación. Es decir, yo no me atrevo a hablar de adaptación como tal, si se fijan, sin indicadores de adaptación, porque creo que necesitaríamos, para hablar realmente de adaptación y resiliencia como tal, de haber tenido otras medidas más, mucho más robustas, mucho más fuertes, como por ejemplo, alguna presencia o no presencia de algún trastorno internalizante, externalizante, cualidades positivas con algún otro instrumento. Sin embargo, nos queda muy claro que estos son, por lo pronto en la pandemia, factores que resultan recursos. Ya casi para concluir, pues bueno, lo hemos venido platicando. Las diferencias que nos encontramos, bueno, pues fueron por sexo y por edad, en indicadores de estrés y en indicadores positivos de adaptación. Las chicas reportan más estrés y presiones escolares que los chicos, al igual que la literatura reportada previamente. También presentan más indicadores de adaptación, como ya lo decía yo, socialización virtual y relajación. Ha sido durante el confinamiento un recurso muy importante al que han recurrido mucho más las chicas que los chicos. Tanto los chicos como las chicas de mayor edad presentan más indicadores de adaptación positiva, lo cual también apoya algunas de las premisas del modelo de desarrollo, en donde se habla que a medida de que avance la edad, pues los chicos van teniendo
muchos más recursos y por lo tanto pueden ser mucho menos vulnerables. También vemos, a diferencia de lo que lo que nos habían mostrado muchos artículos previos al inicio de la pandemia, es que tanto chicos como chicas sí utilizan medidas preventivas, lo cual podría reflejar esos hallazgos de las encuestas previas de la UNICEF muy recientes que mencionan también mayor conciencia de los adolescentes y una actitud crítica incluso ante el manejo de la pandemia respecto a sus gobiernos. Datos también similares, por ejemplo, a los encontrados en Argentina por Bazán y a otros más en Italia. El ser mujer mayor de edad, ¿sí? La relajación, el esparcimiento y la socialización virtual son los principales factores de protección contra el estrés, es decir, indicadores de adaptación positiva y de resiliencia. Obviamente, sabemos que este estudio tiene pues algunas limitaciones, el tamaño de la muestra, el ser muy particular de la Ciudad de México. Sin embargo, bueno, pues también sabemos que son estudios que poco a poco, gracias a toda la investigación que se inició principalmente en China, donde se inició el foco de la enfermedad, bueno, pues también ahí fueron los primeros estudios que por lo menos yo detecté respecto a la salud física y emocional de los jóvenes. Y sabemos entonces que poco a poco, a través de toda esta investigación alrededor del mundo, desafortunadamente mucho menos en Latinoamérica y mucho menos en México, vamos armando el rompecabezas para poder entender, como decía yo, y atender a los chicos. Es decir, tenemos con estos datos, tal vez parciales, pero sí creo que importantes y creo que bastante cuidados, ¿sí? Promover acciones de salud mental diferenciadas, orientadas hacia chicas y orientados hacia los chicos de acuerdo a la edad. Es decir, nos encantaría, y de hecho hacia allá vamos, a tratar de fortalecer esa investigación que nos permite diseñar intervención universal con fines preventivos, sobre todo en esta etapa de transición a la nueva normalidad, pero en este caso creo que tenemos que también poner mucha atención a aquellos chicos que ya presentan algún nivel de riesgo importante y por lo tanto necesitan un tipo de intervención selectiva que sea mucho más eficiente con este grupo de chicos. Es decir, que tendremos que seguir identificando esos grupos en riesgo, diferenciándonos respecto a su edad, su sexo, para a partir de eso realmente desarrollar, proponer acciones de salud mental certeras. Creo que la psicología ha avanzado mucho para que lo hagamos de esa manera, basada en la evidencia y no en función pues, de lo que se nos va ocurriendo. Bueno, creo que por mi parte eso sería todo. Doy muchísimas gracias pues a todos ustedes por su capacidad de escucha. Dejo mi contacto. Dejamos nuevamente nuestra liga de nuestra página de Facebook, Adolescencia, Familia y Salud, que ahorita justo a través de esa página estamos transmitiendo este evento en vivo.